Bueno, ¿saben qué otro tema muy relevante? De estas cosas que quizá hasta que no sucede una tragedia no hablamos. La infraestructura vial, ¿qué pasa con las rutas argentinas? Porque hay rutas que venimos llamando desde hace 10, 15 o 20 años, nosotros mismos, los periodistas, cada vez que hay un accidente, las rutas de la muerte. Bueno, otra tragedia. Otro hecho fatal, estamos trabajando en vivo con Abigail Oliverio, que está, tengo entendido, en el hospital, donde fueron derivados muchos de los heridos, y Jan Livares con información también calificada de las pericias y de la accidentología vial. Contame, ¿dónde estás ahora, Abigail? ¿Cómo estás, Débora? Muy buenas tardes. Estamos en el Hospital de San Miguel del Monte, Zenón Videla Adorna. Aquí es donde fueron derivadas las 15 personas que resultaron heridas producto de este accidente que sucedió cerca de las 4:30 de la mañana en el kilómetro 132 de la Ruta Nacional número 3, ¿no? Este micro, este ómnibus que termina impactando contra un camión que se dirigía en el sentido contrario. El micro lo hacía en el sentido capital y lamentablemente terminan impactando. Se hablan de varios factores: la neblina, la velocidad en la que circulaban, el factor humano que influyó. De hecho, hoy estuvimos presentes en el lugar del hecho y desde la imagen del dron se podía ver la huella que había recorrido el conductor del camión, ¿no? La primera hipótesis que se maneja por estas horas es que el conductor del camión, quien terminó muriendo en el acto, perdió el control producto de haberse quedado dormido. Esto derivó quizás en que haya mordido la banquina y provoque una desviación en el carril contrario. De frente venía este micro que intentó esquivarlo, no pudo hacerlo, y este trágico final con 4 muertes, ¿no? Aquí bueno, se encontraron a lo largo de toda la mañana 15 personas, de las cuales 4 tuvieron politraumatismos, sobre todo en los miembros inferiores, revestían algún tipo de gravedad, mientras que los 10 restantes tenían algunas heridas leves. Eso en principio. De los 15, uno de ellos sí tenía heridas importantes y por eso fue trasladado a la clínica Abigail, de Montegrande. Espérame un segundito, sí, por favor, porque Jan Livares tiene algunos datos, porque yo entiendo, y está perfecto, las pericias, se pudo quedar dormido, hay que hablar también de lo que está pasando con los choferes, la condición climática, pero nada de esto hubiera ocurrido si hubiera una autovía ahí, que era un proyecto que como siempre quedó en el olvido. Jan, contanos los datos que tenés vos. Bueno, obviamente esa obra está paralizada, pero veamos estos números. Siniestros fatales en lo que fue 2024 y hasta el 18 de marzo, es decir, reciente de 2025. 3.238. ¿Qué quiere decir esto? Casi 9 accidentes viales en la Argentina por día, lo que registra lamentablemente 3.894 víctimas. ¿Saben cuánto es esto? 10,66, casi 11 muertos por día en la República Argentina. Información oficial que entrega el gobierno de Javier Milei. Miren esto, durante 2024, 3.894 muertes. Miren lo que teníamos en 2008. 5.361 muertes por año. Gracias a Dios, si se quiere, estamos en uno de los periodos más bajos, pero sigue siendo impactante. 3.894 muertes en el año 2024. Avancemos para que grafiquen lo que lamentablemente se pasa en la República Argentina. ¿Y por qué Buenos Aires está en el tope? Vean ustedes. Siniestros fatales en violeta, muertes lamentablemente. Miren dónde está Buenos Aires, que es donde estamos reportando este accidente con Abigail Oliverio. 869 de los 3.238 y 1.200 víctimas, lamentablemente. Después tenemos el decálogo de todo el país. Esto es solo una muestra, Débora. Informes oficiales que entrega Presidencia de la Nación, lo pueden cotejar ustedes entrando mismo desde el teléfono, desde la computadora. Son números que hablan, lamentablemente, de esto. Accidentes que suceden de día, entre las 7 de la mañana y las 19 horas, el 48% de los accidentes. Mientras que lo que sucedió, por ejemplo, en este caso hoy en San Miguel del Monte, entre las 19 y las 7 de la mañana, el 52% de los accidentes. Por colisión, el 58%, que es lo que pasó hoy. Esto, para que tomen en cuenta las autoridades que, como marcabas vos, faltan obras, es cierto, pero también la negligencia al volante genera esto. Sí, bueno, por eso lo sumamos a Fabián Pons, que es presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. Yo le agrego algo más, que quizá no lo pusimos en todos estos datos que fuimos dando con Jan, ¿no? Mientras vemos las imágenes, dejá las imágenes que son realmente impactantes, que también no es el caso, porque estábamos hablando de un micro y un camión, pero el estado del parque automotor de la Argentina, ¿no? Con autos realmente obsoletos que no están en condiciones de circular y que ponen en riesgo la vida de los que la manejan y las de terceros. Fabián, esto es un desastre, ¿no? Sí, partiendo de los datos que tenemos, que
hay que ver qué tan confiables son. El feeling que tenemos cotidianamente es que la cantidad de siniestros mortales se están aumentando. Sin embargo, las cifras muestran llamativamente otras cosas, cifras que reporta cada provincia a través de sus policías a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde hay provincias donde hay gente que, trabajando paralelamente, encuentra que los datos de muertes en el lugar del hecho, es difícil contar muertos en siniestros viales porque hay muertos en el lugar del hecho y después muertos en el sistema de salud. Los muertos en el lugar del hecho hay años que han superado esas estadísticas, contando uno por uno según los informes de los diarios. Ese número es más alto que el que informa oficialmente la provincia, Fabián, contando los muertos en el lugar. Además es un tema de salud pública y la gente que queda minusválida, que queda con secuelas graves, que después no puede retomar su trabajo, que queda involucrada en el sistema de salud por décadas porque tiene que estar en tratamiento. Más de 100.000 heridos por año. Bueno. Donde aproximadamente un 14% son heridos graves. Donde hay un 6% aproximadamente que tienen lesiones invalidantes de por vida. Entonces es una cantidad muy grande, o sea, no solamente es la cuestión social, que es lo más importante, sino también a nivel económico, la repercusión que tiene todo esto. Pero sí, yo pongo foco en dos cosas, porque lo que depende de la educación y del factor humano, lo solemos comentar y por supuesto que ahí está planteado el desapego por la vida propia y la ajena, pero la infraestructura vial, el atraso en la infraestructura vial de la Argentina ruta, es tremendo. Mirá lo que es esa imagen desde arriba del dron. Tiene que pasar un camión y un colectivo por una ruta que no tiene un ancho más de 10 metros. La imagen del dron lo muestra si me dejás clarísimo. Contar una experiencia personal, claro, porque Carlos. Esa ruta, la ruta 3, llega a la ciudad de Las Flores. Yo desde el 2014, porque mi familia, mi mujer, es de Las Flores, viajo a Las Flores. Desde el 2014, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se está haciendo la autopista para llegar de Monte a Las Flores. Desde el 2014 se está haciendo. Desde el 2014, yo te digo porque yo viajaba. El 2014 pasó el gobierno de María Eugenia, y en la provincia de Buenos Aires estaba Daniel Scioli. Después pasó el gobierno de María Eugenia Vidal, el gobierno de Axel Kicillof y ahora de nuevo el gobierno de Axel Kicillof. O sea, te estoy hablando 2014 hasta ahora. Vos viajás, vas a ver que al costado de la ruta hay otra parte que están haciendo, que es esa autopista que se está haciendo. Claro. Y si vos sumas eso, Carlos... ¿Se está haciendo? Porque está haciendo está paralizada. Porque hoy escuchaba un camionero que decía sí, que había obra. Yo no sé qué están haciendo. Confirman que esa obra que ves al lado, esa tierra que ves al lado, es la doble mano que se tiene que construir. Mira, esa obra la había paralizado María Eugenia Vidal. La volvió a retomar Axel Kicillof. Ahí está la huella. Ahí está la huella, mirá. Ahí está la huella, pero si la tiene la producción, pongamos la foto, Débora, de lo que fue esta mañana. Para que entiendan, porque esto de día estamos viendo las imágenes del dron, de lo que hizo Abigail, pero a la hora del accidente, minutos después, mirá lo que era. No se ve nada. Bueno, pero por eso yo te digo, niebla puede haber, es una condición de la naturaleza que no puedes evitar. Ahora, si vos tenés una autopista, eso te quería marcar. Pero la niebla con esa ruta no, pero aparte con una indicación que no está clara, porque no están las dos líneas amarillas a muy pocos metros de que hay una curva y demás, entonces todo eso perjudica. No hay banquina, no hay nada. Si vas manejando, es muy difícil poder pasar. Vos por lo general te pones atrás de un camión, porque además esa ruta, que es la ruta también que llega a toda la parte del Mercosur, la ruta 3 es una ruta muy importante para Argentina. Además de las vidas humanas, para el comercio, para la economía del país. Es muy importante. Van muchísimos camiones, camiones. Ahora, yo no sé, no dejo de mirar la imagen del dron, si querés ponerla de nuevo, y veo el terraplén, que es la supuesta autovía de doble mano, que hace 10 años, yo no sabía que desde el 2000... Yo desde que viajo, desde el 2014 que viajo a la ciudad de Las Flores, se está haciendo la autopista que sale de Monte y tiene que llegar a Azul, seguir toda la ruta, pero por lo menos para llegar a Las Flores. Convengamos que la ruta es la ruta nacional, no depende de la provincia, depende de la nación. Hace muchísimos años que está en obra y acá también hay que mirarlo desapasionadamente. ¿Hay niebla? Bueno, los conductores son conductores profesionales, deben adecuarse a las condiciones adversas. Entonces, la ruta está así desde hace muchísimos años. La ruta 3 siempre fue causante de gran cantidad de siniestros mortales por la cantidad de tránsito, sobre todo, que tiene de camiones y de micros, pero acá hay una negligencia manifiesta de los conductores, más allá de lo que es la infraestructura vial. La infraestructura vial ayuda a bajar esa cantidad de siniestros, pero acá hay una negligencia importante de los conductores. Ahora no tengo tiempo porque justo Abigail está con un testimonio ahí que es importante, porque hoy habló Francos y le preguntaron por este tema, por la infraestructura vial. Como decía recién Ponce, es una ruta nacional y está la discusión de la obra pública, pero en cualquier caso
a ver, que liciten obras tan... Yo entiendo que pueda haber discusión respecto a algunas rutas que no tienen, bueno, relevancia más que para alguna población pequeña y que no la tomaría un privado porque no es rentable. Pero acá estamos hablando de una ruta importantísima. A ver, Abigail, tenías un testimonio que hiciste vos que nos querías compartir, ¿no? Débora, sí, hoy temprano estuvimos trabajando en el lugar del hecho y hablamos con Sebastián, un colega el chofer de la línea Cóndor Estrella, que nos contaba las situaciones a las que se exponen y además de una ruta nacional que está en condiciones realmente muy lamentables y el riesgo que corren los choferes, también habla un poco de la imprudencia al volante. Dale. Con prudencia y todo, y la niebla no te dejó ver lo que pasó, lo esquivaste, no trataste de esquivarlo y es nada, es la reacción del momento del chofer. ¿Tu colega conocía bien la ruta? Sí, sí. ¿Hacía el recorrido hace mucho tiempo? Sí, siempre vivimos por acá, 3, 4 veces por semana, ida y vuelta. ¿Con niebla, sin niebla, con lluvia? Sí, con lluvia, con lo que sea, nosotros no podemos parar. ¿Y cuántas horas es el viaje que estaba haciendo? ¿De dónde venías? No sé, de Necochea, él. No, él, yo vengo de otro lado. Y salió a las 10 de la noche de Necochea. Pasó a las 2 de la mañana, no es tanto. ¿Tienen sistema de airbag tanto el colectivo como el camión? No, nada. Son coches viejos. No hay un sistema de... Incluso a veces ni andan los desempañadores. Todo mal. Cierro con vos, Pons, me queda muy poquito tiempo, sí. Sí, a ver, acá lo que tenemos es una conjunción de falta de infraestructura, mala capacitación, mal otorgamientos de licencia de conducir, imprudencia de conductores, inclusive de conductores profesionales, faltas de controles en las rutas, no solamente cuando se sale y cuando se llega, sino también en la ruta. Y bueno, no es insólito que tengamos la cantidad de muertes que tenemos. Con la misma población que España prácticamente tenemos 4 veces más muertos en siniestros viales. Bueno, pero vos fuiste el que tuvo la suerte de viajar y ver el estado de las rutas en España. Es una maravilla. Distinto. Una maravilla. Y el parque automotor, por supuesto, y bueno, un tema de educación. Fabián, gracias. Gracias es del Observatorio Vial Latinoamericano. Atención porque tras una pausa muy pero muy cortita, Carlos tiene información calificada. Prestale atención de las medidas que anunciaría el gobierno. Yo decía el jueves, Carlos me decía, ojo, que las pueden anticipar y asociarlas al cierre de campaña de Adorni vinculadas con los dólares, las famosas medidas que anunciarían para que puedas usar los dólares del colchón, y alguna medida adicional vinculada con créditos hipotecarios, que son una bomba, si es que los anuncian, como dice Carlos, en las próximas horas. Quédate ahí porque ya te lo cuenta. Si tenés oro, joyas, alhajas, brillantes, relojes o antigüedades, visita el Salón de Joyería El Tasador, que está en Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Cuentan con estacionamiento